La huelga es uno de los derechos del trabajador. Se justifica como un instrumento de autopromoción, inconformidad y defensa frente al patrón, cuando éste desconozca los derechos de los trabajadores y pretenda romper el equilibrio entre los factores de la producción. La existencia de relaciones laborales en ocasiones puede derivar en conflictos entre sus partes. El patrón puede manejarlas de forma interna y llegar a un acuerdo con sus trabajadores, o el conflicto puede irse a una huelga por parte de los trabajadores y una suspensión de actividades de los mismos. El objetivo de la huelga es constituir en el medio de presión por parte de los trabajadores, quienes suspenden labores para lograr diversos fines, como puede ser mejorar las condiciones de trabajo o el cumplimiento de compromisos ya pactados. Tiene como propósito lograr un equilibrio entre las pretensiones del trabajador con las del patrón. De acuerdo con el principio de libertad sindical, corresponde a los trabajadores determinar cuáles son los fines que pretenden alcanzar a través de la proclamación y en su momento del estallamiento de la huelga. Cumplir con todos los requisitos que establecen las disposiciones laborales con relación a la huelga hará que los trabajadores puedan llevar a cabo la huelga en los términos que marca la ley. Sin embargo, si por alguna razón no cumple con alguno de los requisitos marcados, la huelga podrá ser declarada inexistente. Los tipos de huelgas que existen. 1. La huelga existente. En la Ley Federal del Trabajo se establece que esta huelga se considera existente legalmente, pues debe contener los requisitos determinados en el artículo 451 y tener como finalidad los señalados dentro del artículo 450. La huelga inexistente está mencionada en el artículo 459. Esta huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. La huelga lícita. Constitucionalmente, el gobierno trata de prevenir que todas las huelgas sean lícitas, que busquen el equilibrio entre los distintos elementos de la producción, así como el respeto de sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, para que una huelga pueda considerarse lícita, deberá basarse y respetar lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tendrá que cumplir con los requisitos de forma, fondo y mayoría analizados anteriormente. La huelga ilícita está constituida en el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo. Esta huelga es aquella que cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno, por lo cual podemos decir que una huelga se considera ilícita o ilegal cuando se inicie por la mayoría de los trabajadores y mediante actos violentos en contra del establecimiento o del patrón. Una huelga injustificada es cuando la huelga se realiza a consecuencia de eventos imputables. Por ejemplo, al patrón se le considera huelga justificada, en la cual se puede exigir al patrón o patrones a cubrir el monto integral de los salarios caídos. De igual forma se considera justificada en el momento en que se compruebe los objetivos de la huelga. La terminación de la huelga establece las causas en las que la huelga terminará. Estas causas son divididas en 4 fracciones que abarcan las circunstancias en que podrá desaparecer el movimiento de huelga y por lo tanto dejará de tener efecto sobre la suspensión legítima de las actividades laborales. Las causas de terminación de la huelga son: 1. La voluntad de las partes cuando el sindicato o colectivo jurídico y la empresa o sindicato de patrones llegan a un acuerdo sobre los puntos expuestos en la negociación.
2. Cuando el patrón accede a cumplir las peticiones de los trabajadores y paga los salarios caídos. 3. Por el dictamen de una lauda arbitral de las personas o comisión que hayan establecido las partes. Y 4. Por laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando los trabajadores someten a este su decisión. Para finalizar, por lo que se refiere al derecho de huelga, en las mismas conclusiones o explicaciones dadas en los anteriores artículos, se señala que una prohibición de esta garantía laboral, aplicable a todos los trabajadores establecida directa o indirectamente en la legislación, constituye una restricción importante de las actividades de los sindicatos y que en consecuencia es incompatible con los principios de la libertad sindical. Si no se formulan los requisitos y artículos de la misma ley, representa un atentado a la libertad de los sindicatos, ya que dicha omisión formal se le asigna una sanción excesiva, pues en lugar de que la Junta de Conciliación y Arbitraje le señale a la parte afectada los defectos u omisiones en que hubiera ocurrido y lo prevenga para que lo subsane dentro de un plazo determinado, desecha dicho emplazamiento y le niega todo valor legal, con lo cual puede causar graves perjuicios a los trabajadores al no darles oportunidad de que corrijan o complementen los requisitos correspondientes.